Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Abran su Biblia, por favor, en Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, hermanos, 22:30. Los hermanos siguen pasando por ahí para colectar la ofrenda. Dios bendiga a todos los dadores alegres y gracias, hermano, porque es por el apoyo de todos nosotros que la iglesia opera y sigue trabajando. Dios bendiga sus trabajos, su vida, su salud. Ezequiel 22:30, ¿lo tenemos? Bueno, dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en este momento por darme la oportunidad de poder compartir las escrituras en esta mañana. Gracias por cada persona, Padre, que nos acompaña, todos los hermanos, amigos, visitas, cada persona que está hoy aquí ha escogido un buen lugar y ha tomado una buena decisión, Señor, en venir. Después de quizás tener tantas cosas para hacer, decidieron estar aquí y eso es bueno, Padre. Así que no sea un tiempo perdido para ellos, sino que yo pueda ser usado con sabiduría y gracia para poder enseñarles tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Nuestro tema hoy se titula Hombres de Dios. Hombres de Dios. Es un tema especial, hermanos, porque hoy se celebra el Día del Padre. ¿Ok? Estamos en Hechos, estoy predicando Hechos, pero hoy vamos a tener una pausa para hablar de este tema. Y creo que es un tema que, con la ayuda del Señor, espero que sea de bendición para todos, hermanos. No solamente para los varones, que son los que son llamados a ser hombres de Dios, sino también para las mujeres, que son llamadas a ser mujeres de Dios también, y ayudas idóneas para sus maridos y para los hijos y para todos nosotros. Nuestro sermón será sencillo de que lo sigamos. Básicamente estará basado en la vida de dos personajes bíblicos. ¿Ok? David y José. Nos vamos a basar en un estudio de la vida de estos dos hombres para poder ver lo que es ser un hombre de Dios. Estos dos hombres, hermanos, el día de hoy vamos a aprender a la luz de las Escrituras que sin ser perfectos eran hombres muy especiales. Y pues obviamente, hermano, encontrar hombres muy especiales en estos tiempos, porque son especiales, porque temen a Dios, está un poco complicado. La hombría es algo muy demeritado en estos tiempos, es más, se quiere erradicar el que un hombre se porte como un hombre. Vivimos en un constante bombardeo por parte de la sociedad tratando de erradicar más bien la hombría bíblica. Y se acusa a Dios, ¿no?, de ser machista, de ser el evangelio o el mensaje bíblico, de ser un mensaje misógino porque hace de menos a la mujer, etcétera. Obviamente sacando de contexto la Biblia. Generalmente las personas que opinan esas cosas son gente que no entiende realmente las Escrituras. Así que, hermanos,
regáleme unos minutos y vamos a ver la vida de David y José para aprender por medio de unos detalles de la vida de ellos lo que es ser un hombre de Dios. ¿Están listos? Bueno, vamos primeramente a analizar este pasaje brevemente, Ezequiel 22:30. Quiero contarles un poco la historia y el contexto. Dice así, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El contexto es este. El reino de Judá se ha corrompido, han caído en idolatría, están pecando contra Dios. ¿Ok? Y solamente hay dos hombres que se han resistido a esa corrupción. Hay dos hombres que han estado protestando contra esa corrupción del reino del sur. Uno es Jeremías y el otro es Ezequiel. ¿Ok? Estos profetas que están llamando al pueblo al arrepentimiento, porque si no les han estado advirtiendo, el juicio vendrá y serán llevados cautivos. Bueno, para no hacerles la historia muy larga, aparte de Jeremías y Ezequiel, no hay ningún otro hombre piadoso en Judá. ¿Sí? El Señor busca un tercer hombre. Un hombre más. Un hombre que le crea a Jeremías, un hombre que le crea a Ezequiel, porque ellos han estado advirtiendo, si no se arrepienten, lo mismo que pasó al reino del norte, que ya habían sido llevados cautivos por los asirios, pasará también acá en el reino del sur. Vamos a ser llevados cautivos. Así que Dios comienza a buscar un hombre entre la nación que se levante y haga un llamado al arrepentimiento al pueblo. Y no hay. Imagínense, hermano, entre miles y miles de hombres que había en Judá en ese entonces. Decenas de miles, creo podemos decir. El Señor busca uno, alguien que le crea a Jeremías, que le crea a Ezequiel, que se levante, que llame al pueblo al arrepentimiento, y no encuentra. Vemos entonces, hermano, que ser un hombre de Dios no es tan fácil. O sea, los hombres de Dios no se encuentran por montones, por todas las esquinas. Los hombres de Dios están escasos. Es más, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero de todos los hombres que vemos aquí, solo algunos son hombres de Dios. Y los otros pues son solamente unos hombres más. Y ya vamos a ver eso cuando analicemos la vida de estos dos personajes bíblicos que yo admiro mucho, David y José. De hecho, en el libro de Ezequiel hay un pasaje, si quiere lo ve en su casa, 14:14, donde dice el Señor menciona a tres grandes héroes del pasado. Menciona a Job, menciona a Daniel, y ahorita se me escapa cuál es el otro. Si alguien abre la Biblia, por favor, en Ezequiel 14:14 y me dicen. Noé, gracias. Y acabé de hablar de Noé en Hebreos. Y dice que si por lo menos hubiera hombres de ese calibre, de ese nivel, ellos solamente podrían salvar su vida y no su familia. ¿Se acuerda que Noé salvó a su familia? Noé salvó a su familia en el diluvio por la fe, porque halló gracia delante de Dios. Pero en este caso, el juicio que va a venir sobre Judá es tal juicio que se está esperando una espiritualidad más o menos como Noé, como Job, como Daniel. Y no hay. ¿Okay? Está Ezequiel, está Jeremías, pero más bien, ¿sabe qué se han ganado estos hombres por anunciar el juicio? El odio del pueblo. Porque ser hombres de Dios te toca pagar un precio. Cuando tú eres un hombre de Dios y Dios te llama y te dice, párate en la brecha entre esta sociedad que está corrompida y yo, y comienza a interceder y comienza a decirles que se arrepientan para que yo no los destruya, pues ¿qué cree que se gana uno, hermano? ¿El aplauso? Claro que no. Lo que te ganas es el rechazo, lo que te ganas es el odio de la sociedad que está corrompida y que dice, ¿y quién es este para decirnos eso? ¿Acaso es mejor que nosotros? ¿Se cree más bueno? ¿Se cree más santo? Y entonces, hermano, este era el problema. Este es el contexto en el que tenemos que leer Ezequiel 22:30. La escasez de buenos hombres que se pararan entre la sociedad y Dios, intercedieran a favor
de la sociedad, orando por ellas delante de Dios, orando por la sociedad delante de Dios, pero al mismo tiempo haciendo un llamado a la sociedad a arrepentirse y venir y pedirle perdón a Dios para que el juicio no viniera. Bueno, usted ya sabe la historia. En el año 586, ellos no hicieron caso. Vino Nabucodonosor con todas sus tropas, hizo 3 invasiones en diferentes fechas, y en el año 586 el templo fue destruido y la nación fue llevada cautiva. ¿Por qué? Porque no hubo hombres de Dios que se levantaran y llamaran al pueblo al arrepentimiento. Y ellos decían, no, a nosotros no nos va a pasar. Al reino del norte le pasó, pero es que ellos no tienen el templo, no tenían el templo. Nosotros tenemos el templo. Y aquí está la presencia de Dios en el templo. Los babilonios vienen, la presencia de Dios los consume. Pero los que han leído Ezequiel saben que con lo que no contaba el pueblo era que días antes que Nabucodonosor viniera, la gloria del Señor se elevó del templo y dejó el templo. Y entonces vino Nabucodonosor y arrasó ese templo y destruyó la nación y se llevó cautivos a los judíos. Se necesitan hombres de Dios, que sean buenos esposos, que sean buenos padres, pero les tengo una noticia, hermanos. No se puede ser un buen esposo y no se puede ser un buen padre si uno no está sometido a Dios. La receta es sencilla. Sométete a Dios, obedece a Dios, sigue a Dios, sé un discípulo genuino de Cristo, ama su palabra, ora, ¿ok? Vive por la fe y serás automáticamente, sin tú proponértelo, voy a tratar de ser el mejor esposo del mundo y el mejor padre del mundo, automáticamente como efecto secundario, por agradar a Dios, serás un buen esposo y un buen padre. Bueno, vamos a ver entonces los contrastes entre David y Saúl, porque esta es la manera, esta es la técnica que vamos a usar para establecer que David era un hombre de Dios comparado con Saúl, es por medio de esto, ¿ok? Vamos a hacer un contraste entre David y Saúl y vamos a ver cómo actuaba cada uno de ellos cuando estaba pasando por la misma situación. Es decir, cómo actuó David cuando estaba pasando por una situación y cómo actuó Saúl cuando estaba pasando por esa misma situación. Y cuando veamos la diferencia en cómo cada uno se manejaba ante esas cosas, ahí entonces va a salir a luz el carácter de cada uno, sus prioridades, su espiritualidad, su dependencia de Dios, su temor de Dios. Así que los que fueron al lago no se duerman, ¿ok? Yo sé que están asoleados y todo, pero unos minutos de atención. Bueno, ¿sabemos que David falló? Sí. ¿Hace cuántos años cometió su adulterio David? 3000 años. Y los cristianos seguimos sin perdonarlo, ¿verdad? No podemos hablar de David porque, sí, el que se metió con Betsabé. Y sí, es cierto, falló. Y no solo falló en eso, hasta mandó matar al esposo. Pero, ¿por qué Dios lo llama a un hombre conforme a su corazón? Algo tiene que tener este hombre a pesar de sus fallas, para que aún a pesar de sus fallas encontremos en los versos que vamos a ver que este era un hombre de Dios. ¿Perfecto? No. Porque la pregunta es, ¿existen los hombres de Dios perfectos? Por supuesto que no. Solamente existen hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto que seguirá completando la buena obra que comenzó en nosotros por Jesucristo. En la medida en que nosotros obviamente seamos materia disponible. ¿Ok? Vamos entonces a ver el primer contraste. David era valiente, Saúl era cobarde. David era valiente, Saúl era cobarde. Esto lo vamos a ver, hermano, en cómo reaccionó cada uno de ellos cuando fue comisionado a una tarea X. Por ejemplo, cuando Saúl fue comisionado, fue elegido para ser el rey de la nación, la primera reacción de Saúl, hermano, fue salir corriendo a esconderse. Esa fue la primera reacción de Saúl. Demostró un carácter de inseguridad, de miedo, de no ser un hombre echado para adelante, de decir, bueno, si el Señor me eligió y el pueblo está de acuerdo, yo lo voy a hacer, con la ayuda de Dios todo lo puedo. No, su reacción fue salir a esconderse. Pero sin embargo, en el momento en que la primera vez que a David se le asignó una tarea, y esa tarea era muy desafiante, consistía en matar a Goliat, ¿sabe qué hizo David? David salió corriendo, no a esconderse, salió corriendo a matar a Goliat. David, por naturaleza, al ser un hombre temeroso de Dios, no le temía a los hombres. Vamos a ver los pasajes. Primera de Samuel 10:22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Primera de Samuel 10:22.
Respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción de Saúl? Echarse para atrás ante la responsabilidad. ¿Cuál es la reacción de David? Echarse para adelante y decir, vamos con la ayuda del Señor. Porque acuérdense que David dijo, tú vienes a mí con tu espada, con tu jabalina, con toda tu experiencia, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. ¿Ok? Vemos entonces, hermano, a un hombre echado para adelante, a David, diciendo, con la ayuda del Señor voy a sacar adelante esta situación, este deber. Y vemos a un hombre temeroso que dice, no, ni aunque Dios me haya escogido, yo creo que yo no soy capaz de hacer esto, así que mejor me escondo. Porque el verso que acabamos de leer, el contexto es este: se ha reunido todo el pueblo en la plaza, están buscando al que eligió el Señor, que fue Saúl, para ser rey, y dicen, bueno, vamos a ponerle la corona, y están preparando todo. ¿Y dónde está? No está. Y lo empiezan a buscar y se ha escondido también, hermano. Era bueno para jugar a hide and seek, ¿verdad? Que Dios les tiene que revelar. Está escondido en tal lado. Vayan a buscarlo, ahí está, y sáquenlo. Vemos entonces un carácter temeroso, inseguro. Pero veamos a David. 1 Samuel 17:48. 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sí? David asume su responsabilidad, tiene que cumplir con la misión que se le había sido encomendada, hermanos. ¿Usted cree que fue fácil enfrentar a ese gigante? Humanamente no fue fácil, pero Dios estaba con él y eso David lo sabía. Y es en eso donde estaba puesta, hermanos, su confianza. Y aquí está el primer principio para nosotros, hombres. Si queremos ser hombres de Dios, tenemos que ser valientes. Porque la vida no es fácil, hermanos. La vida es dura. ¿Okay? Quizás no nos toca ir a pelear contra un gigante y agarrar unas piedras y una honda, literalmente como David lo hizo, o ir a la guerra, literalmente como David lo hizo. Pero nos toca, hermanos, a nosotros ser fuertes, estar ahí siempre dependiendo del Señor. Porque ¿quién es nuestra fuerza, hermano? Nuestra fuerza es el Señor. ¿Okay? Nuestra fuerza es el Señor. Y entonces estamos nosotros constantemente en comunión con Dios, y desde ahí de donde viene nuestro valor para enfrentar las pruebas de la vida, para nosotros llegar a aprender a ser mejores esposos, mejores padres. Dos tareas que son bien difíciles, hermano, y que sin la gracia y sin el favor de Dios ya hubiéramos fracasado. ¿Ok? Pero es el Señor, hermanos, el que nos ha ayudado. Así que, hombre, no salgas corriendo como Saúl. Hay hombres que son irresponsables, hermano, y no se hacen cargo de proveer, de educar. Son padres porque engendraron biológicamente, pero en el sentido de ser quienes están dando su vida por sus hijos, no lo están haciendo, porque a veces son egoístas, piensan en sus hobbies, en sus propios gustos personales. Hermano, vivimos una época donde hombres de 30 años, que deberían de ser ya hombres hechos y derechos, lo que son es adictos a los videojuegos. Hágame usted favor. Donde, hermano, vivimos una época donde hombres de 40 años, en lugar de estar cuidando su familia, están haciendo bailecitos en TikTok. Hombres de 40 años, hermano. Gente que no ha madurado. Hombres egoístas que en lugar de proveer para su familia dicen, no, yo lo que quiero es comprarme la camisa de mi equipo, la nueva camisa que salió, aunque han gastado miles de dólares en cosas así. Entonces, hermano, no podemos ser hombres de Dios si somos cobardes, si evadimos nuestra responsabilidad, si no salimos a enfrentar, hermanos, al campo de batalla las cosas que son necesarias para que nosotros hagamos. Por ejemplo, ¿trabajar es fácil? Claro que no, trabajar es pesado. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Vas a renunciar porque es pesado? No, pues ya no voy a mantener a esta gente porque está bien pesado. Me estoy gastando, me estoy muriendo en este trabajo. Porque a veces uno ya con el tiempo comienza a padecer dolor de espalda, la vista comienza a fallar, te empieza a dar insomnio por tantas cosas, tantas situaciones de la vida. ¿Y qué vas a hacer? No, ya no aguanto más con tanta responsabilidad, mejor renuncio. Y un día tu esposa se levanta y dejas ahí una nota y tus maletas, tu ropa ya no está. Me fui, huí. No seas cobarde. Sé valiente, sé hombre. Pero ¿cómo se es valiente? Se es valiente temiendo a Dios. Así que, hombres, este es el primer principio. Sé un hombre temeroso de Dios. Segundo contraste. David era misericordioso, Saúl era vengativo.
Lo vamos a ver en unos pasajes, hermano, donde vemos, ya sabemos que David no era perfecto, ¿no? Tenía sus fallas, pero Saúl, hermano, era un hombre tan, hermano, rencoroso y vengativo, hermano. Un hombre no puede ser así. Un hombre tiene que ser sano en su corazón, porque un hombre vengativo, rencoroso, que odia a los demás, contamina a la familia. Lo vamos a ver en dos pasajes. El primero, hermano, cuando David comienza a huir de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Y, hermano, mire, vamos a verlo. Primera de Samuel 19:15. Vamos a verlo. Primera de Samuel 19:15. Volvió Saúl a enviar mensajeros que viesen a David, para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Hermano, David no le había hecho nada malo a Saúl. ¿Sabe por qué lo odiaba? Lo odiaba porque le tenía envidia y celos amargos. Esa era la única razón por la que lo odiaba. David, hermano, era un buen hombre. Había cuidado a Saúl, lo protegía, era su guarura, le tocaba música para que los demonios se le salieran a Saúl. David no le había hecho nada malo. ¿Sabe qué le molestaba a Saúl? La luz que David brillaba, que David era un hombre de Dios. Dios estaba con David y eso le caía mal. Y en este verso, hermano, el contexto es este. David comienza a sospechar que Saúl lo quiere matar. Él dice, no, este está raro, este me quiere matar. Y se va, se esconde, se hace pasar por enfermo. Llegan a buscarlo unos soldados que Saúl mandó para matarlo. Y Mical le dice, está enfermo. Porque ellos dicen, no, este me anda queriendo buscar porque me quiere matar. Le llevan la noticia a Saúl, David está enfermo, dice, vayan y con todo y cama tráiganme lo que yo lo voy a matar. Ahí donde, o sea, no tenía compasión de él ni estando enfermo, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio? Pura envidia. David nunca le había hecho nada malo. No podemos los hombres ser así, hermano. Personas enfermas del corazón. Tenemos que tener un corazón que ha sido sanado por el Señor. Pero ¿sabe qué mostraba David, hermano, hacia Saúl? Misericordia. Eso era lo que mostraba en todo tiempo, perdonándole la vida, haciéndole beneficios a su nieto. Vamos a ver este pasaje en 2 de Samuel 9:13, donde David, hermano, bien pudo haber matado a Mefiboset y decir, bueno, aquí está mi venganza porque Saúl siempre me odió. Y vea lo que hace David con Mefiboset, el nieto de Saúl. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Saúl no le extendía misericordia para nada a David, lo quería matar aunque estuviera enfermo, pero David era diferente. David no tenía un corazón malvado como el de Saúl. ¿Okay? David era un hombre perdonador, hermano, que a este nieto lisiado de Saúl, que estaba en gran necesidad, él lo ayudó. Imagínese, hermano, a Saúl como esposo de una de tus hijas, si tú tienes hijas, los que tenemos hijas. Un hombre rencoroso, amargado, celoso, envidioso. ¿Le confiarías a tus hijas a un hombre así? Yo no. Si quería matar a David, cuando David le sirvió y fue fiel a él, ¿qué no le haría a su esposa o a tus nietos? Entonces, un hombre no puede estar así, tan enfermo del corazón, hermano. Los hombres de Dios son hombres con un corazón sano, con un corazón perdonador, que no guarda rencor. Como en este caso, David. Ahora, ¿significa que David era perfecto y en algún momento no se enojó? No, pero generalmente su vida era una vida de perdón, era una vida de misericordia. Entonces Saúl no es un buen hombre porque Saúl es un hombre que se deja llevar por sus pasiones. Que dice, a mí qué me importa que Dios lo haya escogido, porque él ya sabía que Dios había escogido a David, ahorita lo vamos a ver, y aún así lo quería matar. Número 3, David era perdonador y Saúl era rencoroso. Se parecen un poco, pero varían. Vamos a ver otros versos. ¿Ok? Miremos 1 de Samuel 13:14. 1 de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este es el pasaje donde el Señor le dice a Saúl, has sido desechado ya. Ya el Señor se ha desagradado de ti, eres rebelde, no obedeces lo que se te está mandando. Se te mandó a matar a Agar y a los amalecitas y tú le salvaste la vida al rey y a lo mejor del ganado, según tú, que para ofrecer sacrificios. Se te dijo que esperaras, que no podías ofrecer sacrificios porque no te corresponde y te adelantas a hacer los sacrificios, no esperas a Samuel cuando Samuel es el indicado para hacer los sacrificios. Así que has sido desechado. Y el Señor le describe quién va a ser su sucesor y le dice, será uno mejor que tú. Ahí está el problema, le entró la envidia, hermano. A las comparaciones duelen, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos con las comparaciones, ¿no? Pero no podemos cuestionar al Señor porque Él sabe lo que Él hace, Él es más sabio que nosotros.
Pero se lo está diciendo por adelantado, él será mejor que tú. Será un siervo conforme a mi corazón. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿usted cree que Saúl tendría que haber andado buscando a David para matarlo? Claro que no. Porque su postura debió de haber sido, la voluntad de Dios es que David sea rey. Mi voluntad, en mi carne yo lo quiero matar. O sea, ¿y por qué lo quieres matar, Saúl? No, pues por nada. ¿Qué te ha hecho de malo? No, nada, pero me cae mal, no sé, no lo soporto. Hay gente así, hermano. Tú nunca le has hecho nada malo. No lo aguanto ese tipo. Pues no será por qué. Y es que a veces, pues la gracia del Señor, ¿no? Está sobre ciertas personas y eso hace que muchas veces la gente que es malvada de corazón, rencorosa, vengativa, envidiosa, le desagrade eso. Le caigas mal sin haberle hecho absolutamente nada. Entonces no era la voluntad de Dios que Saúl matara a David. ¿La voluntad de quién era? La voluntad de la carne de Saúl. ¿Ok? Un hombre, hermano, no espiritual, no temeroso de Dios. No queremos guiar a nuestra familia así, ¿verdad, hermanos? Con un corazón enfermo, que no está sujeto a la voluntad de Dios, sino a las pasiones personales mías. Si yo quiero guiar a mi esposa y a mis hijos, no por la voluntad de Dios, sino por mis pasiones personales, no nos va a ir bien. Porque yo por naturaleza, como hombre, hermano, sin Dios, soy malo, igual que usted. Pero ahora miremos a David. Primera de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Sí ve? Saúl quería matar a David sin razón alguna. David, pudiendo matar a Saúl con muchas razones, no lo quiso matar. Vemos un corazón, hermano, misericordioso, no vengativo, perdonador. Ahora aquí, para ser justos, hermano, vamos a hacer una aclaración, porque alguien dirá, no, pero es que David alguna vez falló en este sentido. En este sentido que estamos elogiando a David, de perdonar la vida a Saúl, cuando estaba bien espiritualmente, un día que se descuidó espiritualmente, en este sentido falló. ¿Se acuerdan? Cuando mandó matar a Urías Eteo. ¿Y cuál es la lección? La lección es que aún siendo un hombre de Dios puedes fallar. Y si te descuidas espiritualmente, puedes hacer lo que no es la voluntad de Dios. Porque cuando David estaba espiritualmente bien, a quien debió de haber matado, que era Saúl, porque sí tenía razones para matarlo, no lo mató. Pero cuando David estaba mal espiritualmente, a quien no debió de haber mandado matar, porque ese hombre lo cuidaba y daba la vida por David, que era Urías Eteo, sí lo mandó matar. ¿Sí ve? No era perfecto. Y por eso les digo que estas son generalidades de lo que es ser un hombre de Dios. No porque nunca haya fallado, pero por lo general un hombre de Dios va a ser guiado por la voluntad de Dios. Cómo esté nuestra vida espiritual, hermano, determinará en gran manera cómo nosotros vivimos y las decisiones que tomamos. Cuando David tomó la decisión, hermano, de perdonar a Saúl, reconociendo que el Señor lo había elegido, hizo bien. Estaba siendo guiado por Dios. Podemos verlo en los salmos que escribió cuando estaba en la cueva de Adulam. Hay muchos salmos, cuando lea los encabezados, estaba bien espiritualmente David. Hay un salmo que dice específicamente, salmo escrito por David mientras huía de Saúl. En esa temporada él estaba bien, iba ascendiendo, iba a ser rey. Pero cuando llegó a ser rey y un día tenía que haber estado en la guerra, pero más bien estaba durmiendo, se levantó y con el entendimiento ofuscado, porque no tenía comunión con Dios, comenzó erradamente a tomar decisiones. No hay nada, hermano, como que en oración y en la lectura de la palabra el Señor haga que nuestro entendimiento esté sharp, esté fino, esté atinado. Porque cuando, mire, los hombres, hermano, la gente cuando deja de buscar de Dios se vuelve como torpe, como necio, comienza a hacer necedades. Y claramente están contradiciendo un mandamiento que dice no lo hagas y ya no les importa. Ya no les importa, se han cerrado. Entonces, hermanos, mire, si usted, hombre, le quiere hacer un gran favor a su esposa y un gran favor a sus hijos, ahí le va. Siempre cuide su vida espiritual. Eso es un gran favor. Siempre cuida tu vida espiritual y le estás haciendo un gran favor a tu esposa y a tus hijos. Ellos serán beneficiados de eso, de esa diligencia espiritual que tú tienes. Número 4. David buscaba la salida correcta y Saúl buscaba la salida fácil. Esto lo vamos a ver en cómo reaccionaron ambos al pecar. ¿Ok? Bueno, que Saúl pasó pecando toda la vida, ¿no? Pero vamos a ver un caso específico en donde Dios ya no le respondía. Y ofuscado en el desierto de no oír la voz de Dios,
Empezó a tomar decisiones equivocadas y a buscar la salida fácil. Pero David, cuando pecó, lo que cayó fue de rodillas y dijo: he pecado contra el Señor. Veamos los pasajes. El primero es 1 Samuel 28, 6 al 7, para ver la reacción de Saúl cuando Dios lo abandona. 1 Samuel 28, 6 al 7. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Sabe por qué esta mujer estaba en Endor? Estaba exiliada porque Saúl la había mandado correr a todos los brujos y hechiceros. ¿Sabe por qué los había mandado correr? Porque él sabía que eso era malo. Hubo un momento en la vida, en la carrera política de Saúl, que él dijo: a todos los que por aquí sean brujos en la nación y hechiceros y espiritistas, me los echan fuera de aquí. Pero qué feo es no vivir lo que predicas. Porque ya cuando necesitó hablar con Dios y Dios no le respondió, contradijo su misma orden, yendo él mismo a buscar a una bruja para poder consultar a Dios. ¿Sí ve, hermano? Dios abandonó completamente a este hombre, porque hubo un momento en que este hombre endureció tanto su corazón que Dios ya no quiso comunicarse con él. Y la salida fácil es, bueno, pues busquemos una bruja. Espero que ninguno de ustedes, hermano, hombres de Dios, sean todavía supersticiosos y después de orar le digan a la familia: bueno, ahora sí vamos a ver el horóscopo, a ver cómo nos va mañana. O que creen que con unas limpias se van a curar, o echándose unos ramazos de ruda y pasándose un huevo. Pero el punto aquí, hermanos, es que debemos de predicar con el ejemplo, porque Saúl sabía hacer lo correcto en este sentido, sí, ¿verdad? Él sabía que los brujos estaban mal, por eso los había expulsado de la región. Él sabía lo correcto, pero ¿hizo lo correcto? No, acabó haciendo lo incorrecto, ir a buscar a la bruja que él mismo había echado fuera de la nación. Entonces hay que predicar con el ejemplo a nuestras esposas, hombres, y a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos lean la Biblia y oren? ¿Y tú lo haces? No, yo no, pero yo ya estuve muchos años en eso de la escuelita bíblica. Que lo hagan ellos, están chiquitos. Veamos la reacción de David ante el pecado. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Usted sabe la historia. Ahí es donde Natán vino a confrontarlo porque había cometido adulterio, mandado matar a Urías Heteo. Y lo que hizo David fue humillarse. Se metió en ayuno, se metió en oración, reconoció su pecado, no empezó a justificarse. Se humilló hasta lo sumo este hombre. Por eso es que es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. No porque nunca pecaba, sino por cómo reaccionaba cuando pecaba. Eso es bien bonito, hermano. Yo he conocido gente así. Y cuando son confrontados con un pecado y su reacción es de quebrantarse y pedir perdón, hasta tú lloras con ellos. O sea, te toca eso. Dices: wow, este hombre tiene algo especial. Oh, pero es que hizo un gran pecado. Pero es que tiene algo especial porque teme a Dios. Mira, hombre, te voy a decir un consejo. Cuando peques, aléjate del pecado, no de Dios. El diablo te va a venir a acusar cuando peques. Ya no vayas, ya Dios no te ama, ya eres un hipócrita, etcétera, etcétera, para que te alejes de Dios tras pecar. Pero esa no es la solución. Cuando peques, aléjate del pecado, no de Dios, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? En conclusión, hermanos, de este punto entre Saúl y David, hermanos, es que David era un hombre de Dios y Saúl no era un hombre de Dios. Saúl vivía por lo que él quería, por sus pasiones, por sus planes, por sus metas personales, por sus ambiciones, por su envidia, por su egoísmo, por su carne, en pocas palabras. Pero David, a pesar de no ser perfecto, él decía: hay que pedir perdón por los pecados, hay que perdonar al que nos ha ofendido, hay que ser misericordioso, hay que buscar la salida correcta, hay que ser valientes, hay que afrontar nuestras responsabilidades como hombres. Y rapidito, vamos a reforzar esto, porque sería bueno que encontráramos esto mismo cuando hacemos el contraste en la vida de José también, y que lo encontráramos en el contraste entre él y sus hermanos. Pónganle que sigue, hermanos, ya con esto vamos a ir cerrando. El contraste entre José y sus hermanos. Porque aquí también va a salir a luz que José era un hombre de Dios y sus hermanos no. Van a ser pequeños detalles, pero los pequeños detalles podemos ver el carácter de la gente. Primero, los hermanos de José lo odiaron, pero él los amó.
Ese es el primer contraste que vamos a ver. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, escuche, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque Jacob lo amaba. Ahora te odiamos. Es que nuestro padre te ama, te odiamos. Y jóvenes, escuchen, hay una parte que los jóvenes me gustaría que se la lleven hoy, y es que dice que no podían hablarle pacíficamente al pobre José. Es decir, cada vez que se dirigían a José era en tono irónico, de guerra, de desafío, de yo soy mejor, de pleito. Y es feo cuando eso está en la casa de uno, ¿verdad? Que los hijos no se pueden llevar en paz y toda la vida peleando, y una vez se les dice, bueno, ustedes no son hermanos, ¿o qué les pasa? Se quieren matar unos a otros a veces porque son niños, ¿no? Pero vemos que aquí los hermanos de José dice que no le podían hablar pacíficamente. Cada vez que se dirigían a él era con irritación, con enojo, con pleito en su corazón. Y lo odiaban, lo aborrecieron. Pero ¿qué hizo José? José los amó. Génesis 45:4. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Ok? Él los perdonó, él los amó. En el momento en que ellos más lo necesitaban porque no tenían comida, él les dijo, acérquense a mí, yo los voy a proteger, ya usted sabe toda la historia, yo les voy a dar todo lo que necesitan para sobrevivir a esta hambruna, porque apenas van 2 años, les dijo, faltan 5 todavía, en el momento que ellos vinieron, ya habían pasado 2 años de hambruna, y él los amó. Y es difícil, ¿va, hermano? Pero debemos de ser cristianos que perdonamos. Son difíciles de encontrar los cristianos que perdonamos, pero José había perdonado a sus hermanos y los amaba. Segundo contraste. Vamos a ver un contraste en la sexualidad, en la moralidad sexual. Judá se metió con su nuera, José huyó de la mujer de Potifar. Génesis 38:18. Génesis 38:18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y concibió de él. El contexto de este pasaje es el siguiente. La mujer de Judá acaba de morir. Murió su mujer. Quedó viudo Judá. Judá por ahí como que guarda un poco de luto. Luego sale por ahí a hacer unos mandados, ve a esta mujer vestida de prostituta, que usted sabe la historia, era la nuera astutamente haciéndose pasar por ramera porque Judá no le había dado al hijo que seguía, ya se le había matado 2 a Judá. Judá dijo, no, todavía el tercero y también se me muere, vas a tener una maldición. Pero esta mujer se viste entonces ahí de prostituta y Judá como que entre guardando luto a la señora, y no, porque la Biblia no dice cuánto tiempo pasó que había muerto su esposa, solo dice que su esposa había muerto, fue y cometió este pecado de inmoralidad sexual. Ya usted sabe la historia, después se enteró que la nuera estaba embarazada porque quedó embarazada en ese acto y se indignó el hombre justo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hizo esta mujer? Y era hijo de él. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo somos hipócritas a veces, hermano? Dicen por ahí que los pecados de los demás los vemos con microscopio, es decir, cerquita, y los nuestros con telescopio. Así, ¡ay, qué lejos está mi pecado! No lo veo. ¿Ok? Si estaba viudo, hombre, se hubiera guardado sexualmente, hubiera esperado a casarse pero no. Veamos a José. José, un hombre en toda la juventud, en todo el vigor de la sexualidad, que hubiera dicho, no, pues yo tengo razón, estoy joven, he estado en abstinencia un montón de años, además esta mujer me anda provoque, pues, y el Señor ni está, mi amo se fue y ni se va a enterar. Veamos lo que hizo. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sabe qué prefería José antes de fornicar? Ir a la cárcel. Y fue 2 años a la cárcel por una mentira. ¿Usted cree que la Biblia no dice que en un momento José en la cárcel haya dicho, 2 años aquí, hombre, mejor me hubiera acostado con esa mujer y yo estaría libre? No. En todo momento, ¿sabe qué hizo José en la cárcel? Seguir buscando a Dios. Seguir siendo fiel a Dios, seguir sirviendo a Dios. No vemos a un José resentido en la cárcel diciendo, qué barbaridad, Señor, tú eres justo, tú sabes que ella me quería violar a mí, no yo a ella, y aparte permites que esté yo aquí en la cárcel, y aparte este copero y este panadero se olvidan de mí. Me dijeron que iban a ir a hablar al faraón, de mí se olvidaron. Pero no, vemos a José, dice que llegó a ser el jefe de todos en la cárcel, porque Dios estaba con él, y Dios le había dado sabiduría en todo. Pero fue un hombre que cuando fue tentado sexualmente,
Pues como hombres podemos entender que José fue tentado. Estaba en abstinencia, era joven, estaba fuerte. Y dice, no, salió corriendo. Otro contraste, rapidito, el tercero. Los hermanos de José le quitaron su ropa, José les dio ropa. Génesis 37, 23. El primero, Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Eso es humillante, hermano. Desnudar a alguien es humillarlo. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando ellos vinieron humillados ante él les dio ropa. Él dijo, ustedes me humillaron desnudándome. Yo no los voy a humillar. Más bien el sueño ya se cumplió de que un día iban a venir a postrarse. Pero yo en lugar de humillarles, ¿saben qué? Yo les voy a dar ropa para cubrir su vergüenza, su necesidad que ustedes están pasando. Vamos a ver el pasaje. Génesis 45, 22. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Tremendo, ¿no? Son pequeños detalles. Alguien diría, eso no tiene nada de teológico, de profundidad. No, estos pequeños detalles revelan el carácter de un hombre de Dios, de un hombre perdonador, generoso, sabio, que no paga un mal con un mal, sino con un bien. Y que para tener esa fuerza espiritual está pegado a Dios, porque es de ahí donde viene nuestra fuerza espiritual para hacer lo correcto. Y por último, el penúltimo, ya vamos rapidito. Simeón y Leví eran vengativos, José era perdonador. Ya hablamos de esto, pero vamos a ver los versos. Génesis 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. El contexto es que este Hamor, hijo de Siquem, se ha metido con Dina, la ha deshonrado, pero Jacob lo perdona. Jacob se aguanta el coraje, lo perdona y dice, está bien, vamos a darles a nuestras hijas, que ellos nos den sus hijas, los ganados de ellos serán nuestros, los nuestros de ellos, solamente una condición, que se circunciden todos, porque nos es abominación emparentar con gente incircuncisa. Ellos aceptan a circuncidarse, los hijos de Jacob están fingiendo haber perdonado, en realidad están llenos de rabia y odio, porque han deshonrado a su hermana. Los mandan a circuncidarse y la circuncisión obviamente tenía un momento en que ellos habían sangrado demasiado, estaban demasiado débiles, y en el momento en que están más débiles, Simeón y Leví dice, es hora. Agarran su espada y mataron a todo un pueblo. Jacob no aprobó eso. Jacob estaba indignado con ellos porque eso no era lo que se tenía que haber hecho. Pero esta gente era rabiosa, eran rencorosos. Es feo toparse con gente así, hermano. Pero miremos a José y su reacción. Génesis 50, 20, el clásico pasaje que es hermosísimo para hablar de cómo, a pesar de que la gente procure hacer algo, todo obra para bien, porque Dios es el que mueve los hilos detrás de todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ok? José también los debió haber matado a ellos, así como ellos mataron a todos los del pueblo de Hamor y Siquem. Pero él no, él sí los perdonó. ¿Ok? ¿Y qué le habían hecho? Le habían hecho algo horrible, lo humillaron, lo desnudaron, lo vendieron como esclavo. Y eso porque todavía Judá intercedió por él, lo querían matar. Y por último, Rubén irrespetó a su padre, José honró y amó a su padre. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ahí empieza a enumerar a los muchachos. Pero el punto aquí de este verso es que este hombre, Rubén era el primogénito, cronológicamente hablando. Él era el primogénito y como primogénito era de quien más honra se esperaba. Sí, porque a veces uno le dice al mayor, ¿no? Sé ejemplo de tus hermanos, ¿sí o no? Y a veces es malo también porque les pone una presión que ni uno es ejemplo de los hijos y quiere uno que el primogénito sea el ejemplo. ¿Y qué fue lo que hizo? El primogénito, el que debía más honra al padre, fue el que lo deshonró más metiéndose con una de sus mujeres. Ya el tema de que tenía varias mujeres lo vemos otro día, pero se metió con una de sus mujeres, ¿ok? Con una de sus concubinas, Rubén. Y note que el otro pecado, Judá, el gran Judá, de quien descendería el Señor Jesucristo. Y el otro, Leví, el líder de los levitas, de los sacerdotes. Puros hermanos de renombre de José, y que cuando se compararon con José para ver quién era hombre de Dios y quién no, no le llegaron ni a los talones a José, porque él era un hombre de Dios.
Y por último vemos el verso donde José honra a su padre, porque ese es el punto. Rubén y respetó a su padre, José honró y amó a su padre. Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente, honrando al joven anciano que mandó traer a Canaán con carros, con comida, y fue un encuentro maravilloso. Pero en estos detalles, hermanos, vemos cómo hay una gran diferencia entre lo que es ser un hombre de Dios y pues ser un hombre más. Hermano, y el Señor está buscando hombres que se pongan entre la sociedad y Él, hagan un vallado para que el Señor no traiga destrucción. Quiero concluir con esto. Hermanos, no se puede ser un buen padre. Hoy es el Día del Padre, ¿va? Y este sermón fue diseñado para este día, el Día del Padre. Y quiero decirles algo, hermano, no se puede ser un buen padre si no se es un buen esposo. Yo sé que esto allá afuera no lo entiendan. Allá afuera te dicen, no, los más importantes son los hijos. No. En la Biblia, hermano, no se puede ser un buen padre si primero no seas un buen esposo. ¿Ok? Ahí es donde empieza nuestro trabajo. El que es un buen esposo, hermano, por naturaleza va a ser un buen padre. Porque uno de los más grandes bienes que uno le puede hacer a nuestros hijos es honrarles a su madre. Es tratar bien a su madre. Cuando un matrimonio, hermano, se rompe por la negligencia del hombre o de quien sea, automáticamente también se rompen los hijos. Así, en automático, no es de que siquiera, que hay que analizar, a ver cómo les afecta, que no sabemos si les va a afectar, si sí o no, que ya están grandes, que a lo mejor no, que son muy maduros, no, en automático. Un matrimonio se rompe, los hijos se rompen con esa rotura que se ha hecho en el matrimonio. Entonces aquí está la receta, fácil. ¿Quieres ser un buen padre? Sé un buen esposo. ¿Quieres ser un buen esposo? Sé un hombre de Dios. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.